Estuve a punto de no hacer este episodio, y no porque no tenga algo que decir, me cae que eso nunca me falta, sino porque este tema es como meter la mano en un panal de abejas. Es polémico, pero más que eso, es emocionalmente flamable. Hay gente que no se enoja, se enciende, se enerva, entra en modo alerta máxima si no te alineas con la narrativa colectiva de que todo está mal, de que todo arde, de que todo apesta. Así que si tú eres de los que ya está preparando el comentario, te entiendo, pero aguántame tantito. Si puedo pedirte algo, con todo respeto y cariño, es esto: escúchame hasta el final. Déjame terminar de hilar ideas y de presentar mis argumentos. Y luego sí, si no estás de acuerdo, pues ya le das con todo a los comentarios, me corriges, me contradices o me cancelas. Yo, prometido, apechugo con dignidad. Y ahora sí, vamos a lo incómodo. Hace unos años, en el Día de la Mujer, un amigo me escribió para felicitarme. Ya sé que no se tiene que felicitar, pero lo hizo. No me gusta decirle a la gente, no me felicites. O sea, bienvenida, gracias la felicitación, pero lo que me dejó pensando es que me dijo, debemos cuidar mucho a las mujeres, porque cada vez peligran más. Y no es que yo niegue que existan los peligros, claro que los hay, pero pienso, ¿cada vez más? Porque si nos vamos a unas cuantas décadas atrás, o incluso siglos, una mujer viajando sola, moviéndose libremente, decidiendo sobre su cuerpo, su dinero, su tiempo, eso no solo era impensable, era peligroso, peligrosísimo. Ir de un poblado a otro representaba la posibilidad de ser raptada, violada, castigada, simplemente desaparecer sin dejar rastro. Y lo peor es que a nadie le sorprendía. Hoy, en cambio, una mujer puede recorrer un continente entero por sí sola. Podemos ir, venir, elegir, decidir. ¿Eso quiere decir que el mundo es perfecto? No. ¿Quiere decir que no existen los peligros? Tampoco. Pero si hablamos objetivamente, por datos, estadísticas, por derechos conquistados, nunca habíamos vivido tiempos tan seguros como estos. Entonces, ¿por qué estamos convencidos de lo contrario? En este episodio no hablaremos de un solo libro, sino de varios, de las ideas de sus autores que han analizado cómo se construye socialmente el miedo, cómo se manipula y por qué la narrativa de la inseguridad nos atraviesa tanto. Desde Barry Glassner con su libro La cultura del miedo, pasando por Zygmunt Bauman y su visión del miedo líquido, Heinz Bode con La sociedad del miedo, Gabriel Kessler analizando la inseguridad como mito social en América Latina, hasta Corey Robin, que explora el miedo como herramienta de poder político. Todos ellos, desde distintos ángulos, coinciden en una cosa: el miedo se fabrica y tiene dueños. ¿Por qué tanta gente cree que estamos viviendo los momentos más inseguros de la historia? ¿Quién instala esa sensación? ¿Quién gana con el miedo? ¿Y qué consecuencias tiene vivir creyendo que todo allá afuera es amenaza? Hoy hablamos de la percepción de inseguridad y de cómo se fabrica, de por qué el miedo se siente más fuerte que la realidad y de cómo podemos empezar a ver de verdad en qué momento histórico estamos parados. Porque no todo lo que da miedo es peligro. El miedo es una emoción poderosa. Nos toca fibras profundas. Aquí no estamos diciendo que la inseguridad no exista. Claro que hay violencia, claro que hay desigualdades. Lo que planteamos es otra cosa, que no estamos peor que nunca, sino que estamos sintiendo más miedo que nunca. ¿Por qué estamos tan dispuestos a defender la idea de que el mundo es cada vez más inseguro? ¿Por qué casi nos molesta la posibilidad de que quizás estemos más seguros de lo que pensamos o de lo que nos quieren hacer creer? Mi nombre es Diana Fuentes y te doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. Una de las cosas más desconcertantes cuando hablamos de inseguridad es que los datos no coinciden con el miedo que sentimos. Y sí, ya sé lo que estás pensando. A mí no me lo tiene que decir un dato, yo lo veo todos los días.
pero justamente de eso es de lo que vamos a hablar, porque el hecho de que veamos más noticias de crímenes, más alertas, más videos virales de violencia, no significa que la violencia esté aumentando, sino que la exposición a esos contenidos se ha multiplicado. Algunos datos duros, según informes internacionales, la tasa global de homicidios ha disminuido hasta en un 20% en relación a la década de los 90. En América Latina, que históricamente hemos tenido altos niveles de violencia, también hay avances. El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, hace apenas una década, redujo su tasa de homicidios de 106 por cada 100,000 habitantes en 2015 a solo 1.9 en 2024. Brasil, entre 2017 y 2024, pasó de más de 63,000 homicidios anuales a poco menos de 39,000. En Argentina, la tasa de homicidios bajó un 42% en la última década. Y si cruzamos el océano, en Escocia el número total de crímenes fuera del pico de la pandemia sigue por debajo del máximo histórico de 1991, cuando se registraron cerca de 600,000 delitos al año. En la zona euro, la percepción de inseguridad, es decir, gente que reporta haber sufrido violencia o vandalismo localmente, alcanzó el 13.7% en diciembre de 2024, cerca de mínimos históricos del 13.7% contra 18.6% en 2009. Entonces, ¿por qué sentimos que el mundo se cae a pedazos? Barry Glassner lo explica muy bien en su libro La cultura del miedo. Vivimos en una sociedad donde los medios y los discursos políticos sobrerepresentan las amenazas más espectaculares, pero poco frecuentes, y minimizan los avances y las estadísticas positivas, porque el miedo vende, porque el pánico retiene audiencia, porque un noticiero que empieza con "hoy todo está tranquilo" no dura ni 5 minutos al aire. El relato le gana al dato, y cuando eso se repite todos los días durante años, empezamos a vivir una realidad que no es tal, pero que sí se siente real. Lo más peligroso no es el peligro en sí, sino la forma en que nos lo cuentan. No importa que los números te digan que hoy tienes menos posibilidades de ser asaltado que hace 20 años. Si todos los días recibes imágenes de violencia, robos y caos, por supuesto que terminas creyendo que el mundo es una selva. Así funciona la percepción. Es emocional, no racional. Y mientras nos sentimos más inseguros, tomamos decisiones políticas, sociales y personales desde el miedo, no desde la conciencia. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Nuestra sensación de inseguridad está basada en hechos o en el guión que otros nos cuentan? Cuando hablamos de inseguridad, la mayoría de la gente lo hace como si estuviera hablando del clima. Está horrible, cada vez es peor, ya no se puede salir. Pero lo interesante y también inquietante es que la inseguridad no siempre se refiere a hechos concretos, sino a una sensación que se ha vuelto parte del sentido común colectivo. Gabriel Kessler, sociólogo argentino, propone lo siguiente: la inseguridad ya no es solo un problema social, sino un mito social. ¿Qué significa esto? Que se ha convertido en una narrativa dominante, una idea, fuerza que atraviesa nuestras conversaciones, nuestras decisiones políticas, nuestras prioridades sociales, incluso si los datos no siempre la respaldan. El mito de la inseguridad funciona así. Se instala la idea de que todo está peor, de que el crimen es incontrolable, de que no hay justicia, de que la calle es una amenaza constante. Y esta idea se reproduce en medios, en redes, en sobremesas familiares, en campañas electorales. Y lo más grave es que se convierte en el centro de la conversación pública, desplazando temas igualmente urgentes como pobreza estructural, desigualdad, salud mental, educación, porque el miedo acaba siendo una especie de atajo emocional, y cuando hay miedo hay menos preguntas y más obediencia. Este mito no es ingenuo ni espontáneo, tiene funciones muy claras.
sirve como recurso electoral, sirve para justificar el aumento del control, el aumento de la vigilancia y de la represión. Sirve para señalar chivos expiatorios. Son los pobres, no, son los migrantes, no, son los jóvenes, son los que se visten distinto. Y así, el mito de la inseguridad se convierte en un vehículo para legitimar prejuicios y políticas que no necesariamente reducen el crimen, pero sí aumentan la desconfianza social. ¿Quién habla de inseguridad? ¿Desde dónde? ¿Con qué intención? ¿Y a quién le conviene ese relato? Hay una razón por la que el miedo siempre ha estado en el centro del poder. No es casual y no es moderno. Desde los tiempos más antiguos, quien controla el miedo controla a la gente. Cory Robin lo plantea así en su libro Miedo, historia de una idea política. El miedo no solo es una emoción humana básica, es una herramienta política milenaria. En la antigua Roma, en los regímenes monárquicos, en las dictaduras modernas, el miedo se ha usado siempre para justificar la autoridad, para exigir obediencia, para instalar el más vale malo conocido, para hacernos creer que sin vigilancia, sin castigo y sin un poder fuerte que nos proteja, el caos nos devorará. Pero ojo, porque no todo miedo es explícito. Hoy no necesitamos de un dictador en cadena nacional gritando ¡tengan miedo! Lo que tenemos es algo más sutil y más eficiente. Una atmósfera de amenaza constante. Zygmunt Bauman lo llama miedo líquido. Un miedo que no tiene forma clara, que no viene de un lugar específico. No hay un enemigo fijo. Puede ser el otro, lo distinto, el cambio, el extranjero, la economía, tu vecino. Es un miedo que se filtra por todos lados, que no paraliza del todo, pero que te mantiene en alerta permanente. No da razones claras, pero sí genera decisiones defensivas. Comprar cámaras, no salir de noche, votar con miedo, encerrarnos, desconfiar de todo y de todos. Ese tipo de miedo no se discute, ese miedo se respira. Y eso es lo que lo hace más peligroso. Cuando el miedo se vuelve parte del ambiente cotidiano, ya ni siquiera lo notamos, lo normalizamos, lo aceptamos. Vivimos como si estuviéramos bajo amenaza constante, aunque objetivamente no lo estemos. Y así terminamos viviendo en una sociedad hipervigilada, fragmentada, armada. No porque el peligro esté a la puerta, sino porque el discurso del miedo nos convenció de que nunca estamos a salvo. Bauman dice que el miedo líquido es tan efectivo porque se adapta a cualquier contexto. Cambia de rostro según la moda, según el país, la crisis o la narrativa dominante. Este tipo de miedo no necesita una causa única o permanente. Puede ser miedo a la guerra, a la pobreza, miedo al desempleo, a la soledad, a la pandemia, a la inteligencia artificial o al cambio climático. Funciona en cualquier entorno porque se acomoda a lo que más nos preocupa en ese momento. El miedo líquido no es igual en todos lados. En un país puede presentarse como miedo a los migrantes, en otro como miedo al desempleo, en otro como miedo a las élites, al futuro o a la tecnología. Y los medios, la política o las redes le van dando forma, lo moldean y lo alimentan según lo que convenga. Y mientras estamos entretenidos con las amenazas que nos proyectan desde afuera, dejamos de ver cómo nos condicionan el miedo desde adentro. Esto quiere decir que mientras nos mantenemos ocupados, angustiados o enfocados en enemigos externos o amenazas mediáticas, muchas veces exageradas o manipuladas, ignoramos el miedo interno. No le tengo miedo a la tecnología ni a la inteligencia artificial. Tengo miedo a no ser suficiente. No le tengo miedo a la migración. Le tengo miedo a perder lo que tengo. No le tengo miedo a las cifras de desempleo. Tengo miedo al fracaso, a no ser suficiente, a no tener el control. Ese miedo interno va moldeando nuestras decisiones, creencias, vínculos y rutinas.
y muchas veces sin que siquiera lo notemos. El miedo no solo limita nuestros movimientos, va limitando también nuestras ideas. Cory Robin dice que una ciudadanía con miedo es una ciudadanía que cede derechos, que acepta abusos, que pide castigo antes que justicia y que elige protección por encima de la libertad. El miedo usado con maestría no necesita armas, solo necesita una narrativa bien construida. Vivimos en tiempos donde el miedo se ha convertido en una herramienta de gestión emocional colectiva, y en ese escenario el poder político ha aprendido a asociarse estratégicamente con sectores históricamente vulnerados: la comunidad LGTB, las mujeres, los familiares de víctimas de violencia o desaparecidos, y no siempre por un compromiso genuino con su causa, sino por una conveniencia narrativa. Se arropa con sus banderas, adopta su lenguaje y asume su dolor como propio, no para sanarlo, sino para amplificarlo en clave electoral. Así, en lugar de resolver las raíces estructurales del problema, lo que hace es visibilizar el sufrimiento sin ofrecer soluciones profundas, dejando que el miedo siga creciendo, porque un pueblo temeroso es más manejable, y en medio del caos se siembra desconfianza, se polariza el discurso, se exagera la amenaza. Así se refuerza la idea de que sin ellos todo estaría peor. El miedo se convierte en moneda de cambio y la tragedia en capital político. No se trata de negar la legitimidad de las luchas, sino de preguntarnos quién se beneficia de mantener vivo el incendio, aunque tenga agua a la mano. Hay películas que no solamente nos entretienen, hay algunas que te abofetean y otras que te sacuden, porque capturan verdades profundas en una sola escena. Para mí, una de ellas es V for Vendetta. ¿Se acuerdan? En esta película, el miedo se convierte en el ingrediente principal de un sistema de control. En ese universo distópico, el gobierno inglés, el propio gobierno, atenta contra su población. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Crea una amenaza falsa, manipula a los medios, señala culpables externos y lo hace para instaurar un estado de vigilancia total. Cámaras por todos lados, prohibiciones, silencio y uniformidad, todo bajo el argumento de proteger a la ciudadanía. Una de las escenas más fuertes por el impacto del discurso es cuando el personaje de Vi, el enmascarado rebelde incómodo, se dirige a la gente en una transmisión clandestina y les dice: sé por qué lo hiciste, sé que tenías miedo. ¿Quién no lo tendría? Guerra, terror, enfermedad, una miríada de problemas conspiró para corromper tu razón y robarte tu sentido común. El miedo ganó y en tu pánico acudiste a quienes prometieron orden, solo que ellos no te dieron orden, te dieron control. Y en ese momento, Vi no solamente le está hablando a los personajes de la película, nos está hablando a nosotros. ¿Cuántas veces por miedo hemos aceptado cosas que deberían ser inaceptables? ¿Cuántas veces el discurso de la protección se ha usado para justificar vigilancia, discriminación, censura y militarización? Lo terrible del miedo es que no necesita pruebas, solo necesita intensidad. Y cuando sentimos miedo, cedemos poder. Por eso, como sociedad, tendríamos que preguntarnos: ¿estamos renunciando a libertades reales por miedos inducidos? Porque así como en V for Vendetta, la amenaza más grande no siempre viene de afuera, sino de la obediencia silenciosa ante quienes nos dicen que todo es por nuestro bien. Otra película que tiene una escena que también me marcó está en Apocalipto. Una película que muestra con crudeza la caída de la civilización maya, devorada por el ansia de poder y conquista, la violencia que un pueblo vecino les contó que vivieron y el miedo consecuente. Se supone que después de que se topan con una tribu vecina que les dice que su aldea fue arrasada, Cielo Pedernal, que es el papá, ve que su hijo, Garra Jaguar, está aterrado por las señales de violencia inminente. Y le dice con firmeza: el miedo es una enfermedad, se mete en el alma de cualquiera que lidia con él, ya ha contaminado tu paz. No te crié para verte vivir con miedo, sácalo de tu corazón, no lo lleves a nuestra aldea. Y esta frase lo dice todo.
El miedo contamina la paz. Puede descomponer el alma más fuerte, puede romper comunidades, puede arrastrarnos a tomar decisiones desesperadas, violentas o cobardes. Y lo más duro es que muchas veces el miedo no es propio, es heredado, es contagiado, es cultivado desde afuera. En un mundo donde todo nos grita que estemos alerta, defender nuestra paz interior debería de convertirse en parte de nuestro propósito. Cielo Pedernal no le dice a Garra Jaguar, prepárate para pelear. Le dice, saca el miedo de tu corazón. Porque si no lo haces, llevarás esa oscuridad contigo, a tu familia, a tu comunidad. Y aquí te hago una pregunta directa. ¿Qué tipo de mensajero eres tú? Porque todos somos emisores de mensajes, todo el tiempo. Cada vez que posteamos en redes sociales, cada vez que compartimos una noticia, una frase, un video, estamos transmitiendo algo. ¿Te has dado cuenta cuántas veces ese algo es miedo? ¿Cuántas veces publicamos frases como el mundo está podrido, ya no se puede confiar en nadie? ¿Cuántas veces corremos a publicar el asalto, la balacera, el robo, no para prevenir, sino para reproducir una narrativa de la desesperanza? Sin querer, nos volvemos multiplicadores del miedo. Le decimos al otro, ten miedo como yo, siente lo mismo que yo, cree que todo está mal. Y otra vez, no se trata de aparentar que no pasa nada, no se trata de negar la realidad, se trata de preguntarnos honestamente, ¿qué utilidad le estoy dando a mi voz en este mundo? ¿Estoy comunicando para construir confianza, pensamiento crítico, esperanza activa? ¿O acaso solo estoy repitiendo el comportamiento de la oveja asustada que corre con el rebaño, repitiendo los miedos que le enseñaron a tener? Tal vez la aldea que debemos de cuidar, como dice Cielo Pedernal en Apocalipto, no es solo un lugar físico, es nuestra comunidad, también nuestra comunidad digital, es nuestra casa, es nuestro lenguaje. Y frente al miedo, tal vez la mejor pregunta no sea qué está pasando, sino qué tipo de presencia quiero ser en este mundo que tanto necesita calma, verdad y dirección. Hay algo que necesitamos decir con claridad. Si no cuestionamos nuestros miedos, si no nos detenemos a mirar de dónde vienen, si no los pensamos con calma, entonces esos miedos se convierten en herramientas al servicio de otros, herramientas de manipulación, herramientas que sostienen sistemas que no buscan nuestro bienestar, sino nuestro control. Y el miedo no solo nos hace obedecer, también nos hace desconfiar del otro, del que piensa diferente, del que viste distinto, del que cree otra cosa, del que es migrante, mujer, joven, pobre, y empezamos a ver la diferencia como amenaza. Y en ese momento, el miedo ya no solo nos daña a nosotros, nos separa, nos convierte en piezas de una maquinaria que deshumaniza. Por eso la urgencia de este episodio no es solo reflexiva, es ética, es política y es comunitaria. Es una invitación clara para hacer algo muy simple, pero muy valiente. Evaluar nuestros miedos, cuestionar las narrativas que consumimos, observar cómo los noticieros, las redes sociales, los discursos oficiales nos están moldeando la percepción. Y como ya dije, no se trata de negar la realidad, sino de no vivir atrapados en una versión manipulada de ella. A veces el miedo no grita, a veces el miedo susurra cosas que creemos son nuestras. Mejor no salgas, no confíes en él. Este mundo está perdido. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir en función de esos susurros. Empezamos a actuar desde la protección, no desde la posibilidad. A cerrar la puerta antes de abrir el diálogo. A ver al otro como amenaza antes que como compañía. Y lo más triste de todo es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que ese miedo ni siquiera es nuestro. Lo heredamos, lo consumimos y lo compartimos hasta que se vuelve parte de nuestra identidad.
Hoy hablamos de cifras que contradicen la narrativa del caos. Hablamos de autores, de ideas y de películas. Pero al final, esto no es solo un análisis social, también es un espejo, porque el miedo no solo vive en los gobiernos, ni en los medios de comunicación. Vive en nuestras palabras, en lo que decidimos compartir. ¿Qué tanto de lo que haces, compartes o decides nace del miedo? ¿Y qué tanto nace de la conciencia, del deseo de construir, de la paz que sabes que mereces habitar? Ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es no dejar que el miedo te escriba la historia. Que tu voz sea más fuerte que el eco del miedo que otros pretenden enseñarte. El mundo necesita más personas que hablen desde la lucidez y no desde el pánico, desde la compasión y no desde la alarma, desde la verdad y no desde la paranoia. Tú y yo podemos encarnar esa divergencia. Mi nombre es Diana Fuentes y te agradezco por haberme acompañado en un episodio más de Cosita Seria. Hasta la próxima.